Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejora tu rendimiento. Flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrena tu cerebro. Llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte, junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrena tus sentidos. ¿Qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Nos vamos a ir a Perú. El contacto es con Horacio Zimmerman, colega nuestro, hoy en Movistar Deportes, para charlar, obviamente, un poco de las características de esta selección peruana, del equipo de Gareca, que es un gran técnico. Perú que históricamente en otros momentos de eliminatoria mucho nos ha complicado justamente en el centenario de Montevideo, y una selección que tiene esta particularidad de que prácticamente el 50% de los puntos que ha obtenido en la eliminatoria, en lo que va de la eliminatoria, lo consiguió jugando de visitante. O sea que será el próximo jueves una tarea realmente complicada. Horacio, un gusto saludarte. Gracias por este rato. Bienvenido a Tirando Paredes Íntimo. Rodolfo Larrea es mi nombre. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Un gusto poder saludarlos y nada, conversar un poco de lo que va a ser esta final, ¿no? Para Uruguay y para Perú también el jueves. Exactamente. Bueno, yo te decía recién algo que me parece interesante que vos puedas profundizar. Esta selección de Gareca tiene un gran mérito, una gran fortaleza, que es conseguir puntos fundamentalmente en el exterior de visitante. Digo esto porque el partido del próximo jueves para ustedes será de visitante aquí en el Centenario de Montevideo. Sí, 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 y también poner en contexto que estas victorias que ha conseguido, por lo menos en el proceso actual, han sido en momentos de final, como también es el que se viene frente a Uruguay, ¿no? Porque Perú la pasaba mal al inicio de la eliminatoria, pierde 3-0 contra Colombia en casa. Se especulaba mucho sobre si este equipo ya había alcanzado un techo de rendimiento con lo que fue el Mundial de Rusia, y en la jornada siguiente, 3-4 días después, va a Quito y le gana a Ecuador, ¿no? Que venía de golear a Uruguay, que venía de golear también a Colombia. Y ahí empieza a marcarse pues esta alza en el rendimiento del equipo, pero era un momento molesto para la selección, y logra un resultado de visita importante contra un equipo que venía volando, como Ecuador, sobre todo jugando en Quito. Después tiene que ir a Venezuela a ganar, porque era ganar o ganar frente a Venezuela, y lo gana también en una situación límite. Y el último también, ¿no? O sea, con mucho más suerte quizás que los otros dos, con menos merecimiento, si se quiere, pero le gana a Colombia también en un partido increíble y en una situación también límite, ¿no? Que lo deja casi con pocas posibilidades al equipo de Rueda, y ahora se da la misma situación. Va a enfrentar a Uruguay en una situación límite, pero yo ayer comentaba en el programa que no es una situación para Perú, por lo menos, de verlo de manera caótica si es que se llega a perder el partido, porque para mí Uruguay, después de Argentina y Brasil, tiene los mejores jugadores del mundo, ¿no? O de Sudamérica. Y si se pierde, es muy probable que Perú siga quinto, ¿no? En la eliminatoria, porque habría que esperar que Chile le gane a Brasil en Brasil, algo que nunca pasó en la historia. Entonces, hay tranquilidad por ese lado, de que Perú depende de sí mismo. Bien, bien. Dicho esto, para ustedes, en lo que charlan, en lo que hablan entre ustedes los colegas, me imagino que sería un gran resultado sacar un empate. Contame Sí, un poco claro. qué piensan del empate justamente aquí en el Centenario. No, para nosotros el empate es ir al Mundial. O sea, el empate es asegurar ya una plaza, por lo menos en el quinto puesto, ¿no? Para nosotros, los sudamericanos, el quinto puesto es ir al Mundial, ¿no? Porque habitualmente estamos acostumbrados a tener una mayor calidad que los rivales que hemos enfrentado, más allá de que se hayan dado situaciones como la que vivieron ustedes frente a Australia. Pero un punto significaría probablemente obligar a Uruguay a que gane en Chile, y Perú, jugando contra una selección eliminada como Paraguay en Lima, pueda conseguir quizás el cuarto puesto. Entonces el empate para nosotros es ir al Mundial, y la gran probabilidad de ir de manera directa sin tener que ir a Qatar a jugar en junio, ¿no? Para el repechaje. Exactamente, exactamente. Es un buen dato el que das para tomar como referencia. Contame un poco, desde tu percepción, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las grandes fortalezas que tiene esta selección de Gareca? A ver, fue mejorando en el camino, ¿no? Perú empieza mal,
la eliminatoria, empata con Paraguay, pierde con Brasil en casa, lo golea a Colombia también en casa, pierde con Chile de visita. Uno esperaba que después de la clasificación a Rusia y el segundo puesto en la penúltima Copa América en Brasil, este equipo iba a alcanzar un rendimiento óptimo y una regularidad importante que no la iba a tener con tantos problemas sobre el final de la eliminatoria. Por lo menos era lo que se pensaba, ¿no? Y Perú genera un gran cambio desde ese partido frente a Ecuador en Quito e inmediatamente con la realización de la última Copa América. Porque en esos 5 primeros partidos, hasta el 3-0 de Colombia en casa, en Lima, en el Nacional, Perú había recibido 13 goles en 5 partidos. 13 goles, ¿no? Hasta ese 3-0 frente a Colombia. Después del 3-0 viene Quito y la Copa América y Perú recibe 8 en 11. O sea, 8 goles en 11 partidos. De hecho, la única selección a la que enfrentó en esos 11 partidos que le pudo hacer más de un gol fue Brasil, que fue el 2-0 jugando de visita por eliminatoria. Entonces, todo esto hablando de eliminatoria, ¿no? Entonces, hay un gran cambio respecto al tema defensivo. Perú volvió a poner los pies sobre el suelo, dijo hay que mejorar el tema de la defensa, se mejoró, Galese, el arquero peruano, mejoró muchísimo también, fue figura en Venezuela, fue figura en Colombia, ahora último en Barranquilla. Entonces, hubo una mejoría respecto al tema defensivo que creo que es importante. Perú ha sabido resistir los partidos. A veces se le complica mucho, marca muy cerca su arco, no mete mucha gente dentro del área, pero ha sabido resistirlos y ha tenido a Gales en un rendimiento importante. Y a partir de ahí ha sido contundente en ataque, ¿no? Los problemas que tenía Perú era ese. Uno, la defensa la mejoró. Ahí están los datos estadísticos que un poco la avalan ese argumento. Y dos, se quedó sin delanteros, ¿no? En esa primera parte, porque Farfán nunca estuvo bien, Paolo Guerrero nunca estuvo bien. De hecho, me parece que en la selección nunca han llegado a conseguir Guerrero y Farfán en óptimas condiciones los dos. Siempre pasó algo. Y apareció la Padula, ¿no? Apareció la Padula, que se le buscó en el 2015, que recién se puso las pilas para jugar por la selección y fue la solución al problema de delantero que tenía la selección peruana, ¿no? Porque en el medio local hay buenos delanteros, pero que todavía no tienen la experiencia, la competencia de torneos internacionales, como jugar en Italia, ¿no? En la Serie A, haber pasado por el Milan, como la Padula, así que fue una solución para Gareca que la Padula llegue en un momento en el que el equipo necesitaba cambios. Primer cambio, defensa. Segundo cambio, el delantero. Claro. Y el tercer cambio fundamental fue el cambio de sistema de juego. No, porque antes Perú jugaba Tapia, Yotún, Edison Flores, Cueva, Carrillo, Guerrero. Ese salía de memoria, 2-3-1, ¿no? Claro. 4-2-3-1. Pero ahí hubo un rendimiento que bajó y mucho en cuanto a Edison Flores, y Gareca puso un mediocampista más para hacer 4-3-3 con Sergio Peña, que juega en el Malmo de Suecia. Y si Yotún antes era el encargado de sacar la pelota de Perú y hacer jugar al equipo desde esa posición, los rivales de una u otra manera, la lectura era un poco fácil, ¿no? Hay que tapar a Yotún y Perú se queda sin juego, por lo menos en esa parte de la cancha. Entonces, al añadir un volante más como Peña, que es de las mismas características de Yotún, pero que es diestro y Yotún es zurdo, añadimos un jugador que haga jugar al equipo para que ya sea mucho más difícil que tapen solamente a uno. Cueva pasó a jugar a la izquierda, como un extremo por la izquierda, y encontró su mejor rendimiento ahí, y encontramos en la Padula la profundidad que no tenía el equipo, porque es un jugador que va mucho a la espalda de los zagueros, ¿no? Esos son los 3 cambios para mí fundamentales que ha habido, ¿no? de este equipo. Que le ha permitido, por lo que estabas explicando, mejorar en ofensiva, no hacerse un equipo tan previsible, por lo que explicabas, y fundamentalmente también mejorar en defensiva, la parte de defensa, recibiendo menos goles de lo que hasta en algún momento había justamente recibido. Te pregunto, Horacio, contame un poquito de la Padula desde el punto de vista físico. Hace unos días nos llegaba una información de un eventual esguince de tobillo que habría sufrido. Contanos cómo está el futbolista desde el punto de vista físico, siendo una figura importante y trascendente para la propia selección. Sí, está bien. La Padula está bien, tuvo un problema en el tobillo, como lo mencionas, un esguince de primer grado. El esguince de primer grado, los médicos te dicen, juegas así.
De hecho, no jugó el martes con el Benevento, un partido de la Serie B, porque tenía este problema, no entró en la convocatoria, pero el sábado entró en la convocatoria y jugó 30 minutos. Con lo cual habla de que la recuperación fue muy rápida y llegó ayer a Perú por promediar las 6, 7 de la noche de aquí, 9 de ustedes más o menos, y está bien. Hoy van a entrenar a la tarde, la selección entrena a las 3:30 de aquí, 5:30 de ustedes, y ahí se va a poder conocer mucho mejor cómo está la Padula. Ahora, la Padula, la Padula ha sido un gran aporte, pero a su vez nosotros nos reímos un poco porque la Padula, desde que juega en la selección, se ha lesionado el tobillo, se ha lesionado la rodilla, se ha lesionado el tabique, ha jugado con el tabique roto, por eso juega con la máscara. O sea, cada partido que defiende la camiseta de la selección tiene algo. Y pese a ese algo, que a veces son lesiones leves, pero que pueden dificultar tu rendimiento en la cancha, siempre ha jugado. ¿No? Siempre ha jugado, o sea, con dolor en la cara, con dolor en el tobillo, con dolor en la rodilla. Es un tipo que físicamente está dotado, ¿no? En ese sentido, para recuperarse y todo. Así que no creo que haya ningún problema para que arranque el jueves. Bien, y eso es un buen elemento, el que vos decís, Sí, seguramente con las situaciones que se le generan, logra revertirlas más allá del sufrimiento momentáneo que pueda generar ponerse la camiseta y jugar. Esto no lo tienen sí. todos los jugadores, es una situación muy individual que habla bien además de su parte, digamos, espiritual y anímica, de este chico que ha dado que hablar en los últimos tiempos. Sí, la Padula, o sea, uno recoge un poco de información, ¿no? De gente que está dentro de la concentración peruana, no ahora, sino en los anteriores partidos, y te dicen, es un tipo enfermo por estar bien, ¿no? O sea, enfermo en el sentido de que van a entrenar y antes de ducharse va al cuarto y está haciendo planchas, abdominales, todo por su cuenta. O sea, es un tipo que se sobreexige muchas veces en el entrenamiento, ¿no? Le pone demasiada importancia, que está bien, obviamente, pero para graficarlo y exagerarlo, ¿no? Porque él lo exagera, o sea, se sobreentrena y da tanto en los entrenamientos que a veces, pues, por eso llega con tantos problemas de lesión, ¿no? Y esto. En la selección, un poco que le han dicho, para la mano, ¿no? Cuando hay que entrenar, entrenamos, cuando estás en el cuarto, mira televisión si quieres, pero no te sobreentrenes. Pero es un tipo así, ¿no? O sea, muy dedicado a su físico, a su profesión. Mirá lo que nos preguntan por el chat, nos pregunta José Luis Tavares del exterior, dice, Pillo, preguntale al colega, a Horacio, ¿por qué Perú ya no tiene la clase de jugadores que tenía en aquella generación dorada de los 70 y los 80? Dice, saludos José Luis, contanos un poco qué pensás al respecto. Yo creo que sí tenemos, ¿no? O sea, Cueva es un jugador que tranquilamente podría haber tocado la pelota con Uribe, ¿no? Con Cubillas. La Padula quizás es el jugador no nacido en Perú que es más del juego actual, ¿no? De lucha, de entender más el juego desde acá que desde la técnica que uno que puede poseer, ¿no? Para tocar, para jugar, para driblear. Carrillo es un jugador. Yo siempre molesto a Juan Carlos Oblitas, que es el director deportivo, que fue técnico de Perú, que va a viajar seguramente con la selección porque él se encarga de todo, que Carrillo es mejor jugador de lo que fue Oblitas, ¿no? La gente de su época evidentemente dice que imposible, pero era un jugador parecido, ¿no? En todo caso, o sea, un jugador que siempre iba para adelante, que encaraba todas las que podía. O sea, yo creo que sí. El tema con el fútbol peruano no tiene que ver mucho con el talento. A ver, yo lo explico así de fácil. En los 70, 60, 80, Perú estaba en igualdad de condiciones con todas las selecciones de Sudamérica en términos de estructura y desarrollo. Entonces, en ese momento el fútbol se discutía a partir del talento y Perú tenía talento. Entonces, por eso era una selección que gana 2 Copas América, es una selección que podía enfrentarse a Brasil en el Mundial de México y hacerle un partidazo, siendo ese Brasil un equipo extraordinario. Entonces, había una paridad, ¿no? Fueron pasando los años y mientras todas las selecciones, en términos de estructura, desarrollo, menores, fueron creciendo, Perú se estancó, se quedó en los 70. Entonces, al quedarse en los 70, ya no le basta solamente el talento para ser una gran selección. Le hace falta estructura y desarrollo de trabajo de menores en los clubes, estructura y desarrollo de competencias a nivel de Federación Peruana de Fútbol, sub 13, 15, 17. No hay, acá en el Perú, no se sorprendan, pero no hay, no existe. Todo se maneja en base a las posibilidades que los clubes te puedan dar para votarte como presidente y estancarte en el sillón presidencial, como es el caso de Agustín Lozano. Entonces,
hoy se hace mucho más difícil y por eso esta selección de Gareca y por eso Gareca tiene un gran mérito, que en un torneo que tiene malas canchas, en un torneo que van a jugar a la 1 de la tarde a 40 grados, en un Claro. torneo que tiene mal arbitraje, en un torneo que no tiene reserva, que no tiene 15, 17, 13, haber logrado encontrar futbolistas para desarrollar su estilo y complementarlos tan bien para que logren resultados, Gareca es Dios acá. O sea, es Dios, no lo logró nadie. Nadie. Entonces, un poco esa es la explicación, ¿no? De lo que pasa Bien. con la selección, que es una isla y todo lo demás. O sea, Perú es el iceberg, Gareca es el iceberg que está por arriba del agua y todo lo demás está abajo, Todo hundido. lo demás está abajo. Lo que no Todo se está ve por hundido. el nivel del agua está por debajo, que es un poco lo que estás explicando. Se entiende Tal cual, perfectamente. tal Perfectamente. cual. Bueno, es esa generación, en algún partido aquí en el Centenario, yo Sí, recuerdo hace muchos años, yo ya soy un señor grande, tengo casi 55, de haber acompañado a mi viejo. Nos comimos un pesto con una de esas elecciones doradas acá en el Estadio Centenario por eliminatoria, que fue 2-1, tremendo. De los la del pestos más 8-1. grandes que nos comimos en el Centenario. Sí, Ojalá que esto no pase el jueves, pero bueno, es una realidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que está claro que Perú históricamente siempre ha tenido muy buenos jugadores. Quizás hay una explicación muy clara en lo que decís, que en aquel momento eran prácticamente en el mismo nivel que el resto, y hoy hay toda claro, una estructura, que es lo que habitualmente no se ve, que está muy por debajo, incluso por lo que comentás vos, del profesionalismo necesario como para sostener con proceso de generación de gurises, de juveniles, para que terminen llegando esos futbolistas destacados a la selección mayor. tal cual. Y se ha entendido perfectamente. Te hago las dos últimas, Horacio, Ujú. agradeciéndote este rato. Contame qué pasa con Farfán y qué pasa con Guerrero. Han cumplido un ciclo, están en una etapa justamente de su edad donde quizás ya no puedan dar lo mejor para la propia selección. Contanos un poco de dos futbolistas, sobre todo Guerrero, que en su momento y estando bien han sido jugadores realmente Mm, importantes para Perú y para sus equipos. no, definitivamente que Farfán fue muy importante para Perú y la clasificación durante el tramo final, hizo el gol contra Nueva Zelanda, hizo goles importantes. Pablo, ni qué decir. Ahora, el tema es que Farfán viene arrastrando un problema en la rodilla, en el cartílago de la rodilla, ya desde hace 3 años, ¿no? Él se lesiona de manera grave el cartílago y lo tienen que operar, lo operaron 2 veces incluso, en la Copa América de Brasil 2019, en la que Perú llega a la final, ¿no? Farfán se tiene que ir a mitad de la Copa América, no juega, de hecho, el tramo final porque estaba lesionado y en ese momento Pablo venía bien. Entonces, Farfán después de 2 operaciones, llega un momento en el que todavía le dolía la rodilla, le dolía la rodilla, le dolía la rodilla, le dolía la rodilla, tenía problemas, no se entrenaba, solamente hacía rehabilitación, fisioterapia, y llega un momento en el que le dicen, mira, o te vuelves a operar o haces rehabilitación, pero ten en cuenta algo, la operación te va a tomar determinado tiempo largo para volver a estar bien y jugar. Le dijeron eso a un jugador que tenía 37 años. Claro, Difícil, ¿no? claro. Difícil. Y lo otro es rehabilitarte, pero ojo, tiene otro problema. No puedes jugar 90 minutos. O sea, vas a poder jugar 30 minutos, 40 máximo. Depende a qué juegues y depende a qué quieras y tu proceso de recuperación va a ser más lento. Entonces Farfán eligió esa vía. Y por eso es que en Alianza Lima, firma por Alianza Lima, porque otro club no te acepta jugar solamente 30 minutos Exacto. por un determinado sueldo que debe ser alto y Alianza, él es hincha de Alianza, o sea, él nació en Alianza, hay una retribución enorme en ese sentido y bueno, empezó a jugar 30 minutos, fue importante, sacó campeón Alianza el año pasado en el fútbol peruano. Ahora Farfán este año no ha jugado ni un partido, ni uno solo, porque tiene dolor en la rodilla y se le ha vuelto a decir, tienes que operarte. Si no te operas, no vas a poder jugar. Entonces, él está evaluando, parece que se va a ir a Estados Unidos a tener una segunda opinión respecto al tema, pero es un tema de lesión, es un tema de un problema que escapa de sus manos, ¿no? Ha sido convocado por Careca algunos partidos contra Argentina, en Buenos Aires, le cometen el penal. En los 30 minutos que entra marca una diferencia, pero digamos que eso ya no basta, ¿no? Claro, claro. Para competir a nivel sudamericano, que es lo más difícil. ¿Y en el Y caso de el caso, Guerrero? y el caso Guerrero es igual, él tuvo 2 operaciones también a la rodilla, se lesionó jugando con el Inter de Porto Alegre, volvió a jugar el año pasado sobre octubre,
que Perú juega contra Chile y le gana 2-0, ¿no? Aquí en Lima por eliminatorias, esos fueron sus últimos partidos. No estaba en su mejor nivel, ¿no? No estaba en su mejor nivel, evidentemente, otro jugador, categoría 84, casi de 39 años, y está en proceso de rehabilitación durante enero, febrero, marzo, abril, marzo y va 3 meses y le dieron la posibilidad de jugar en Alianza también, la ha elegido no jugar hasta estar bien, así que uno calcula que Guerrero debe estar volviendo a jugar al fútbol en junio, ¿no? Cuando se abra el libro de pases a nivel internacional y también aquí en el fútbol peruano y pueda empezar a tener sus primeros minutos. Yo creo que los dos jugadores se están enfocando en la posibilidad de ir al Mundial, ¿no? Si Claro, Perú va al claro. Mundial, yo creo que ellos están enfocando su carrera en este último, en hacer este último sprint, ¿no? Para llegar con Perú al Mundial, pero sería difícil decirte si han cumplido un ciclo porque no es que jueguen habitualmente y uno vea que no rindan, es que no están jugando. Claro, Entonces, claro. es muy difícil hablar de un fin de ciclo de dos futbolistas que están lesionados y que no pueden hacer nada si no solamente seguir rehabilitándose para ver si pueden volver a un determinado nivel que los lleve al Mundial, ¿no? Bien, Horacio, se entendió perfectamente la situación de cada uno de ellos. La pregunta final es esta. Me imagino que viaja a Perú en el día de mañana, primero para que me Sí, confirmes en qué horario, y sí. después, más allá de que hoy hay un entrenamiento, lo explicaste muy bien, ¿cuál podría llegar a ser la eventual oncena titular de cara al partido del próximo jueves con Uruguay? Sí, Perú viaja mañana en la tarde, a promediar las 4 de la tarde, va a estar llegando seguro 6, 7, 8, 9, 8 de la noche, 9 de la noche a Montevideo. Ya se ha establecido eso. Gareca es un tipo muy cabalero y establece a veces muchas cosas eh, siguiendo una rutina, ¿no? Llegar en la noche, cenar, dormir y al día siguiente entrenar. Nosotros los periodistas tenemos más dudas que los que realmente van a campo, ¿no? Claro, claro. Nos Que pasa a los nosotros lo entrenadores. mismo, ¿eh? Tenemos más dudas Sí, nosotros de la que tiene el técnico. Seguramente el seguramente. técnico ya lo tengan definido y nosotros los periodistas, por lo menos acá con el Tornado, no sé si ahí pasa lo mismo, es muy escueta y muy limitada la información. Sí, sí. Fíjate, Es muy déjame escueta decirte también. simplemente que en el tema del Chico Pelistri, no lo tenía Ujú. nadie en el radar acá en Uruguay, lo terminó convocando, fue titular los partidos, los primeros dos del Sí, sí, sí. Tornado y terminó siendo figura. Me tocó hacer el partido de Uruguay contra Venezuela. Un chico con mucha, mucha calidad, ¿no? Para el regate, creo que es de los jugadores que le faltaba a Uruguay, ¿no? Un jugador que vaya siempre para adelante y se anime a la aventura, ¿no? Uruguay tiene jugadores espectaculares, pero de esos creo que no tenía en su equipo. Hay una duda para nosotros, que es principalmente en el sistema y que eso también podría estar en el nombre, en los nombres, ¿no? Le ha funcionado el 4-3-3 a Gareca, nos ha llevado a este lugar en el que estábamos, quinto, con Galese. Para esto Perú no tiene bajas para este partido, ¿no? Porque el anterior no jugó Cristian Cueva, el anterior no jugó Trauco, no jugaron algunos futbolistas que eran habitualmente titulares. Te digo cómo creemos que formaría en el 4-3-3, Bien, que es con Galese en el arco, Trauco por izquierda, Luis Advíncula por derecha, que viene a jugar el clásico del fútbol argentino y ganar con Boca, Zambrano, que también jugó de titular con Boca el último clásico, y Alexander Callens del New York City de la MLS, que se ganó un lugar en este repunte de la eliminatoria. Los tres en el medio serían Tapia, Yotún y Peña, ¿no? Que es los tres que han jugado siempre hasta ahora. Cueva por izquierda, La Paula de único delantero y André Carrillo por derecha. Nuestra duda no es en base a cuántos minutos han jugado, porque yo, por ejemplo, el fútbol creo que es complemento, y cuando tienes un jugador que de repente no suma minutos en su club, bueno, pero sabe muy bien complementarse con los que están acá y juegan desde hace 7 años juntos, etcétera. Yo creo más en eso que en los minutos. Pero la duda, por lo menos mía, es si a nuestro mejor jugador, que es Cristian Cueva, que arranca desde disque por izquierda, lo vamos a llevar a enfrentar con Araujo, que después de ver el clásico español, Vinicius Junior, que debe ser el mejor regatero del mundo, o sea, el que mejor va hacia adelante y regatea a sus rivales, no lo pasó una vez, ¿no? Entonces, la duda nace desde ahí, ¿no? Si vamos a poner a nuestro mejor jugador de la eliminatoria, que es Cristian Cueva, a enfrentarse con Araujo, que en los duelos individuales está ganando todo, por ahí que nace la duda de si Cueva es mejor que juegue en el medio, de 10, claro, claro. como jugó en la eliminatoria a Rusia.
¿no? Que jugaba Edison Flores, Cueva, Carrillo y Pablo Guerrero. En ese caso Claro. sería el ingreso de Flores haría para que Perú juegue 4-2-3-1 con Flores por izquierda, con Tapia y Otún. Flores por izquierda, Cueva en el medio, Carrillo a la derecha y la Padula Bien, de único punta. Y el ingreso de Flores toma fuerza, con eso termino, toma fuerza porque Flores nos dio los 4 puntos de la fecha doble pasada, ¿no? Hizo el gol en Colombia, en claro, claro. Barranquilla, hizo el gol del empate contra Ecuador de cabeza, en un momento en el que Flores, por la crítica en general de la opinión pública y del periodismo, Flores no tenía lugar en la selección porque no jugaba y los partidos que había disputado había jugado 4 puntos. Bueno, las cosas son así, el técnico sabe más, lo puso y nos dio 4 puntos que han sido cruciales, ¿no? Esa es la Perfecto, duda. me queda muy claro. Está claro que en función de lo que vos manejás, puede manejarse un sistema u otro sistema de lo que ponga Gareca en el campo Sí. de juego. Horacio, te agradecemos mucho este contacto. Ha sido muy claro desde el punto de vista conceptual, ha sido muy claro en cuanto a la información del equipo rival de Uruguay para el próximo jueves aquí en el Estadio Centenario. Así que te agradezco muchísimo. Horacio Zimmerman, le contamos a los amigos de Tirando Paredes, íntimo hombre de Movistar Deportes, ha estado con nosotros. Fuerte abrazo a la distancia, ¿eh? Abrazo, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes.